este 2024 ha sido un gran año para el fútbol modesto, ya que hubo grandes sorpresas y alegrías que destacaron por sobre el resto. Pero es imposible no hablar, tanto por importancia como emotivamente para este canal, sobre nuestra querida selección de San Marino. Y es que la Serenísima dio vuelta a su historia tan solo en unos meses. En resumidas cuentas, para quien no tenga contexto o no sepa sobre el tema, es una selección que, desde que se formó y empezó a competir en 1986 hasta mitad de este 2024, casi 40 años de existencia, solamente había ganado un partido en toda su historia, un amistoso contra Liechtenstein por 1-0 en el año 2004. Sí, hace 20 años. Ya hicimos un video sobre cómo es el fútbol en San Marino, su historia, sus equipos y competiciones nacionales. Y obviamente su saldo negativo y además de datos específicos que pueden ver allí. Y no es un video que quede obsoleto a partir de esto, ya que sirve para entender el cómo llegamos al video del día de hoy, el cual podría considerarse como una segunda parte. En esta nueva década pudimos ver a una selección más competitiva, por así decirlo, ya que se empezó a obtener mejores resultados para lo que son los niveles de San Marino, frente a equipos que son de uno o dos escalones arriba de su nivel. Y la Nations League de la UEFA ayudó mucho al desarrollo de esta al equilibrar y ponerla con equipos que compartían similitudes estadísticas. Participando de la Liga D, la última, en el 2020 lograron cortar una racha de 6 años de derrotas consecutivas al empatar 0-0 frente a Liechtenstein, un clásico conocido, y consiguiendo el segundo empate a domicilio de su historia, además de su primer punto en la Liga de las Naciones. Y al finalizar esta, en la última jornada también empató 0-0 contra Gibraltar, consiguiendo varios récords: máxima puntuación en un torneo, mayor racha de partidos sin perder y más partidos imbatidos, todo esto en una competición oficial. Y hay que hacer un paréntesis aquí. A San Marino se la conoce como la peor selección del mundo, ya que es constantemente la última del ranking mundial FIFA. Pero hay un debate respecto a si esto está bien o no. Se equilibró gracias a la Nations League, como se dijo anteriormente, debido a que antes podía tocarle competir con cualquier equipo. Y considerando que era algo normal que jugara contra potencias como Alemania o Inglaterra, y que les metieran un mínimo de 10 goles por partido, algo que parece exagerado pero no lo era en esa época, para algunos nos parece un poco injusto, habiendo selecciones que, en otros continentes, tienen un peor nivel, menores recursos y resultados que se podrían considerar peores, como por ejemplo perder por goleada con selecciones de tu mismo nivel. Aún así, esa diferencia notable que caía sobre San Marino hacía que estadísticamente fuese peor en el ranking. Hay algunos videos que tocan este tema y aquí es donde me gustaría leer sus opiniones. ¿Creen que San Marino en otra confederación como la del Caribe, Oceanía o incluso África sería igual de mala? ¿O conseguirían mejores resultados ya que realmente hay selecciones peores y el estar en Europa no los ayuda? Los veo en los comentarios. Siguiendo con el tema intercontinental, en el 2022 se daría un hito que nos ilusionaba a todos. San Marino jugaría sus primeros partidos oficiales contra un equipo que no era europeo. Primero contra selecciones africanas como Cabo Verde y Seychelles, en 2 partidos amistosos donde perdió el primero y logró empatar el segundo 0-0, pero demostrando que había sido mejor. Luego, a fin de ese año, se enfrentó por tercera vez a una selección no europea, siendo su rival Santa Lucía, una de las selecciones más débiles de CONCACAF, en 2 partidos amistosos en condición de visitante donde sufrieron. Lograron empatar el primer partido 1-1 en el último minuto. Stefanelli a lottare, anche Lazzari, e arriva il gol del pareggio. Lo cual nos ilusionaba con el segundo hasta que perdieron por 1-0. En la clasificación para la Eurocopa 2024 nuevamente perderían todos sus partidos. Sin embargo, en las últimas 3 fechas conseguirían un récord histórico para el país, al marcar 3 goles en 3 partidos consecutivos: Dinamarca, Kazajistán y Finlandia, para cerrar por todo lo alto el 2023. A inicios del 2024 jugarían 2 amistosos frente a San Cristóbal Nieves de Centroamérica, perdiendo 3-1 el primero y empatando nuevamente el segundo. Comenzada la Nations League, todo parecía cuesta arriba nuevamente en la Liga D, pero es acá donde todo cambió. El 5 de septiembre del 2024, durante la primera fecha de la Liga de Naciones de la UEFA 2024-25, San Marino le ganaría 1-0 a Liechtenstein con un gol de Nico Sensoli.
consiguiendo la segunda victoria en toda su historia después de 20 años y 141 partidos, 135 derrotas y solo 6 empates. Además, fue la primera victoria en una competición oficial, lo cual es algo que suena loquísimo e impensado para quienes estábamos acostumbrados a verle perder constantemente y celebrar como un título que empatara o siquiera metiera un gol en un partido. Y, no contento con esos, mientras todos nos emocionábamos y estábamos en shock, 2 meses después se les ocurre en un plazo de 3 días empatarle a Gibraltar 1-1 en el último minuto, para después ganarle nuevamente a Liechtenstein por 3-1 de visitante y ascender a la Liga C de las Naciones de la UEFA. Ay, me va a dar algo. Vamos de vuelta. El 18 de noviembre el equipo hace historia al conseguir el ascenso a la Liga C, así como digo, tras quedar líder del grupo con 2 victorias y un empate, es decir, que clasificaba a Gibraltar hasta que San Marino se lo empató en el último minuto. Y luego le gana 1-3 a Liechtenstein, rompiendo todos los récords posibles para la selección. Más victorias en una competición, por cierto, competición oficial. Mayor racha de partidos sin perder, primera victoria de visitante y más goles que marcan en un partido. Sí, nunca habían marcado 3 goles. E incluso podemos hablar individualmente también. En este periodo marcaron gol Nicola Nani, Filippo Fabri, Lorenzo Lazzari y Alessandro Borinucci, quienes pasaron a ser podio histórico de la selección compartiendo el segundo y tercer puesto de máximos goleadores en toda su historia. Y sinceramente esto es un montón. Uno no soñaba con algo así. Si a uno de nosotros le presentaban un guión contándonos esto, no lo hubiésemos creído nunca. Y no por pesimistas o por no poder soñarlo, sino por lo lejano que parecía y se hacía con el pasar de los años, a pesar de ver mejoras y desarrollo en el proceso. Cuanto más cerca lo veíamos, más cuesta arriba se hacía. Y estoy hablando en plural justamente porque este video es diferente. Se divide en 2 partes. Una es la historia que estamos contando, pero es algo que nos atraviesa a muchas personas. Son muchos los colegas, los amigos, los creadores de contenido y las personas que esperaban este momento. Gente que, antes o después de dedicarse a crear o hablar de esta selección, ya la sentían como algo propia y que pudieron ir encontrando a más personas que acompañaban esta locura y esta pasión. Y es justamente por eso que me gustaría darle un espacio a esas personitas que han trabajado tanto en esto, para que nos cuenten sus sensaciones, sus emociones y el cómo viven el antes y el después del ascenso de la selección de San Marino. Creo que el caso de San Marino es de lo más particular, porque es catalogado como una de las peores selecciones de la historia. Pero cuando la gente conoce un equipo que está acostumbrado a perder, en general quieren verlo caer todavía más. Llámenle morbo o show, la gente quiere ver goleadas, quiere ver a esos equipos siendo muy goleados. Pero con San Marino ocurre algo distinto. Hay cierta magia inexplicable que hace que se haya ganado el corazón de la mayoría. Es como si todos estuviéramos esperando que San Marino siga ganando para que podamos ver a esa selección crecer con nuestros propios ojos. Yo no sé cuál será el origen de la simpatía que genera, pero estoy seguro de que hasta en los lugares más insólitos y recónditos y con poco vínculo con el país, habrá gente que le está deseando el bien e hinchando por el equipo. ¡Vamos, San Marino! Si soy honesto, preveía que la victoria se aproximaba, aun viendo que previamente se había sacado resultados importantes como contra Santa Lucía o San Cristóbal de Nieves o Seychelles, que aún pues me lamento de ese empate a 0. Decía yo por lo menos que, pronto va a llegar, solo es esperar. El equipo venía de una mejora impresionante. Había marcado goles consecutivos ante equipos de mayor envergadura como Dinamarca o Finlandia, por ejemplo, a finales del año pasado. Y a inicios de este año habían estado por delante en un juego ante San Cristóbal y Nieves, que al final se les remontaron. Pero decía, esto está por acabarse. Y el sorteo de la Nations League de este año pues es un rayo de esperanza. De hecho me acuerdo que por agosto tuve que hacer una exposición en la universidad de un tema libre y como no pues hablé de la Serenísima. De hecho arrastré a unos compañeros para que hablaran de ellos y pues los hice encariñarse un poquito de ese equipo. Y dije en ella que el 5 de septiembre era el día. Porque era el partido contra Liechtenstein y ya había tenido esa sensación de victoria en juegos como contra Andorra o Seychelles. Aunque esas fueron falsas alarmas, pero dije, este sí es el bueno. Y ya en ese día estuve muy nervioso durante el partido y me desanimé cuando vi que el Liechtenstein pues se adelantó.
Sin embargo, y por fortuna, la suerte por fin estuvo a nuestro lado y anuló el gol. Y con respecto al gol de Sensoli, pues claro, os pegué un grito que asusté a mi familia, pero bueno, valió la pena. Y los minutos finales, jue madre, hace rato no estaba tan nervioso. Quizá con el empate ante Gibraltar en 2020. Y bueno, finalmente se logró. Ahorita lo digo tan tranquilamente porque ya ha pasado, pero, o sea, imagínate el momento. Llevaba 5 años, pero imagínate la gente que llevaba más de una década siguiéndolo y que nunca había podido ser capaz de ver una victoria. O sea, fue hermoso. Claro, la gente, el equipo invadió el campo de juego como si hubiese ganado el mundial. Además también se veía que iba a ganar pronto porque los equipos juveniles tipo sub-19, sub-21 había logrado victorias en los últimos años. Así que pensé, ¿por qué carajos la mayor no? No se podía quedar atrás. Y tras este triunfo, pues nunca me imaginé que fuese a haber otro triunfo tan seguido. O sea, imaginemos, 20 años sin ganar para pasar de ganar 2 juegos en 2 meses. Muy berraco, hermano. El día 15 se logró un empate agónico ante Gibraltar. Ese gol de Nicolás Nani lo celebré con mi madre. O sea, con mi madre vimos el penalti, mi madre ni siquiera le gusta el fútbol. Y el día lunes 18 que tenía clase, dije al carajo las clases, esto es muchísimo más importante y fallé. Valió totalmente la pena. Ese era el último juego de Nations League en Vaduz ante Liechtenstein. La revancha. El partido más importante de la historia. Los liechtensteinianos se adelantaron con un golazo y fue como un baldado de agua fría. O sea, dije, jue madre, ¿en serio? ¿Estamos jugando tan bien y se va a ir todo así de esa manera? Pero en el segundo tiempo, y San Marino sabiendo lo importante que era, pues no sé, se transformó en la Brasil de los 70s. Remontaron. Hicieron más de un gol. Eso solo había pasado 2 veces. Precisamente una en Vaduz. Y además aumentaron esa cifra, hicieron 3. Nunca habían hecho más de 2 goles. Ganaron en territorio ajeno. Lograron 7 puntos, el tercer triunfo de toda su historia. Eso así nunca había pasado. O sea, este equipo que vi fracasar por 5 años constantemente lograba esto. Sí, efectivamente. Un cuento de hadas, hermano. O sea, ha valido totalmente la pena este tiempo invertido en San Marino. Tantos videos. Y pues, es la justa recompensa. Así que estoy bastante contento. Este 2024 fue un año espectacular para San Marino y creo que ni el más optimista se imaginaba que el mismo iba a terminar así. No solamente cortando la racha sin éxitos, sino que además concretando un histórico ascenso a la Liga C de Naciones para la siguiente temporada. Hablo en nombre de todos los muchachos que siendo grandes colegas y amigos hay 2 cosas que nos unen a todos por igual. El hacer contenido en la plataforma y San Marino. De verdad, todos somos seguidores incondicionales de la Serenísima, que habiendo la bancado en las malas, tan malas como lo fueron 2 décadas sin ningún triunfo, ahora toca celebrar en las buenas que tanto se hicieron esperar. No podríamos estar más orgullosos de estos jugadores que el año que viene buscarán seguir dándole alegrías a los amantes del fútbol. Y por supuesto que desde acá estaremos para apoyar al equipo. Vamos Serenísima, vamos San Marino. Párrafo aparte, obviamente creo que es necesario hacer un punto y aparte para mencionar a Juan Manuel, Juani y Daniel de Objetivo San Marino, donde esto se profundizó muchísimo más y luego de años de remarla, escucharlos es algo realmente satisfactorio. Lo que pasó con San Marino fue algo increíble, algo que la verdad ni nuestro sueño más optimista de todos nos podíamos llegar a imaginar un escenario así. Obviamente cuando se había hecho el sorteo de esta UEFA Nations League y esperanzados por lo que había pasado en los partidos que se jugaron en 2023, metiendo 3 goles seguidos por primera vez en la historia, haciendo buenas presentaciones contra selecciones como por ejemplo Dinamarca, Finlandia, daban esperanza que contra rivales como Liechtenstein o Gibraltar se pudiese llegar a obtener algún resultado positivo, pero como mucho se soñaba con una victoria. En ningún momento la chance real de ascender se veía cercana. Pero bueno, es cierto que después del partido del 5 de septiembre, la primera victoria de San Marino en 20 años, primera en un partido oficial, con eso creo que ya podíamos concluir y cerrar todo y nada, y ser felices por muchos años ya solo con esa victoria. Pero bueno, después un poco por cómo se dio el calendario, es cierto que tras los empates entre Gibraltar y Liechtenstein entre sí, las 2 veces, y encima las 2 veces de forma muy agónica, se terminó presentando un escenario un poco inédito, que San Marino tenía 2 partidos para jugar, ganando el primero contra Gibraltar podía ascender, y si no tenía una segunda chance siempre y cuando no perdiera. Y bueno, nada, San Marino iba perdiendo 1-0 hasta casi hasta el minuto 90 en el partido con Gibraltar de local, y nada, todo parecía que se nos escapaba.
y milagrosamente en ese último minuto el penal que le hacen a Nicolás Nani fue algo increíble. Después obviamente había que patearlo y había que meterlo. Y después cuando lo metió, bueno, había que aguantar los 5 minutos o 6 minutos, no recuerdo bien, que había dado el árbitro. Que claro, nosotros cuando gritamos el gol del festejo del empate 1-1 sobre la hora, dijimos listo, ya está. Pero bueno, nada, después había que aguantar ahí al final, los dos equipos medio tuvieron algunas chances, pero bueno, terminó un empate 1-1. Y claro, eso hizo que San Marino viajara a Liechtenstein con la chance real de ascender. Gibraltar ya se había jugado todos sus partidos, Liechtenstein ya sabía que de ascenso directo no podía pelear. Y nada, San Marino se había medido súper bien, a Liechtenstein ya demostró que le había ganado. Jugando de visitante contra Gibraltar había perdido solo 1-0 el primer partido. Después el segundo lo había ganado. Lo había empatado en la hora. Entonces era un partido que se podía ganar. Y yo creo que desde la confianza y todo, esa mañana fue... Yo cuando vi el equipo cómo se paró en la cancha contra Liechtenstein y todo, dije, chau, esto se lo llevan puesto. Es cierto que después con el gol de Liechtenstein se puso todo un poco más complicado porque nada, había que remontar un partido. San Marino nunca había remontado en la historia. San Marino más, de hecho también rompió el récord que nunca había hecho 3 goles en un partido. Nunca en la historia había ganado de visitante. Así que fue un poco como romper, ¿no?, todas esas tradiciones y todos esos récords negativos, ¿no? Y creo que los jugadores se dieron cuenta que si seguían jugando como habían jugado el primer tiempo, que a Liechtenstein lo pasaron por arriba, el resultado se iba a dar. Y bueno, y fue así. Primero fue fundamental el gol de Lorenzo Lazzari en menos de un minuto del segundo tiempo. Eso fue clave para después meterse en partido, empatarlo, después decir, bueno, solo falta un gol. Y cuando llegó el penal de Nicolás y sobre todo con el 3-1 ya estaba, dijimos, bueno, listo, ahora sí. Así que nada, ya es como que más que esto no se puede pedir. Para mí es como cuando se termina un videojuego y te aparece la pantalla que dice Game Over. O sea, ya después de esto, no sé qué vendrá ni qué le deparará el futuro de la selección, pero ya más que esto no podemos pedirle. En vivo, segundo intento. Enzo, querido, abrazo enorme para ti, para toda la comunidad que sigue, que banca, que apoya, que comenta estos hermosos videos hechos con todo el cariño y con mucha profesionalidad. Abrazo enorme para toda la gente de Fútbol Modesto. Aquí Dani D'Alessio que les habla, integrante de Objetivo San Marino. Qué lindo haber recibido el mensajito tuyo, Enzo querido, pidiendo un comentario, una sensación, un difícil resumen de todos los sentimientos que me atravesaron después del lunes del ascenso. Pero me remonto un poquitito más atrás. La locura fue la primera victoria. La primera victoria como dentro del profesionalismo de San Marino que se dio este año también, hace unos poquitos meses atrás. Fue ese día tan esperado, tan soñado, tan idílicamente atesorado como un futuro distópico, porque la selección peor rankeada, según unos algoritmos que no me voy a poner a discutir ahora, no era el tópico, a los cuales yo no estoy de acuerdo, pero no viene a eso. Resumiendo, muchos años con Objetivo San Marino, hace más de 5 años que estamos siguiendo a San Marino, a la Nacional, a la Serenísima, a los Titanis. Somos y seremos el primer canal hispanoparlante en hablar de esta pequeña gran república, porque después han aparecido, podrán aparecer más, pero el primero fuimos nosotros. Eso no nos lo quitarán. Con la Siamonoy, que es la peña que hemos armado, de la cual, Enzo querido, vos sos parte, y varios amigos más. Hace 4 años que tenemos la peña, ya hicimos 4 eventos, y ojalá sean muchísimos más. Entonces, sensaciones y emociones fueron un montón, pero lo que a mí en lo personal, no digo como Objetivo San Marino, digo como Dani D'Alessio, me sentí muy feliz y a los 2 días muy triste. Vos vas a decir, Dani, ¿cómo te vas a...? Como me dijo Juanito. A Manucho y a mí nos pasó lo mismo. Juanito no. Juanito me dice, boludo, pero disfrutemos el momento. Yo no es que no disfruto el momento, es que me sentí vacío. Porque haber esperado tanto tiempo que esto suceda, ¿y ahora qué? ¿Qué nos queda? Ya me había pasado casi como en la primera victoria, y ahora que ganamos de visitante, ganamos el clásico, le ganamos 2 veces en el mismo año, hicimos goles, 3 goles en un mismo partido, catarata de récords roto. Terminamos la Nation League invictos como locales, le hicimos por primera vez en la historia un gol a Gibraltar. Se lo hicimos para arruinarle el ascenso y en el minuto 90.
Es muy difícil resumir la cantidad de emociones. Pero llamativamente a mí me agarró un vacío existencial. A los 2 días del triunfo y del ascenso, es como que me sentí... Ahora ya estoy re feliz de nuevo. Ayer estrenamos el video, que quien guste puede pasar a verlo por el canal de Objetivo San Marino. Y lo vivo de nuevo cada vez que veo el video. Entonces hoy soy feliz nuevamente. Pero me sentí con mucho vacío existencial porque digo, ya está. ¿Ahora qué? Y bueno, ahora a disfrutar. Algo que no estamos acostumbrados. Así que un saludo enorme. Creo que ni el más optimista hubiera pensado en toda su vida lo que pasó en este 2024 con nuestra querida Nazionale de San Marino. Debería retroceder al año 2020, cuando empezamos a crear el canal de YouTube Objetivo San Marino. Junto a Dani D'Alessio y Juan Manuel San Martín, jamás hubiéramos imaginado que iba a llegar ese día. Y que el día soñado de que San Marino ganara un partido iba a llegar en un lapso de 4 años nada más. Así como también recordar que en estos 4 años nuestros objetivos eran que San Marino haga un gol, que quizás lograra empatar, que empiece a pasar algo positivo dentro de lo que era la UEFA Nations League, o quizás si nos tocara una selección medianamente potable para poder realizarle un partido, quizás ir al primer tiempo 0-0. Tantos años estuvimos soñando con este momento. ¿Qué pasaría si San Marino ganara un partido? ¿Iríamos a festejar al obelisco? ¿Cómo reaccionaríamos? Creo que nadie estaba preparado para el momento que íbamos a vivir ese 5 de septiembre del año 2024. Sinceramente yo creo que tenía mucha fe, con los chicos teníamos mucha fe de que ese día podía llegar a darse el resultado, pero obviamente había que jugar los 90 minutos y podía pasar cualquier cosa. Sin ir más lejos, si recuerdan ese momento del partido en el que comienza ganando Liechtenstein por 1-0, se me paró el corazón, la verdad, creí que se me venía el mundo abajo. Por suerte ese gol fue anulado y lo que vino de ahí en más fue historia pura. Y sobre todo, tienen el gol para verlo en nuestro canal, el gol de Nico Sensoli que transformó nuestras vidas para siempre. Y de ahí en más, fue aguantar el resultado. Creíamos que nos lo podían empatar, teníamos todos los miedos encima, no sabíamos qué iba a pasar. Pero sorprendentemente y por suerte para todos, San Marino gana 1-0, escribió la página más dorada de su historia y nos hizo vivir un día de gloria a todos los hinchas sanmarinenses que estamos por todos lados del planeta Tierra. No hay nada más que decir. Eso ha sido todo y ojalá la selección nos siga dando sorpresas, siga creciendo y nos siga ilusionando también, ¿por qué no? Gracias a todos los que se animaron a participar, a ustedes que están ahí pendientes de esta clase de contenido y, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima en esto que es Fútbol Modesto.